Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Frank García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón, todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo lo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá a su amigo Lancaster. E instaló aquí esa teoría lacasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que, así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados. No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio de perspectiva. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento, la educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento, y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias. Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Frank García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón, todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo lo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá a su amigo Lancaster. E instaló aquí esa teoría lacasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que, así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados.
No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio de perspectivas. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento. La educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias. Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Fran García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá a su amigo Lancaster. Instaló aquí esa teoría lacasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados. No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio de perspectivas. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento. La educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias. Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Fran García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no?
Eh, si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo lo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá a su amigo Lancaster e instaló aquí esa teoría lancasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que, así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados. No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio de perspectivas. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento, la educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento, y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias. Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Frank García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo lo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá a su amigo Lancaster e instaló aquí esa teoría lancasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que, así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados. No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio
un cambio de perspectivas. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento. La educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias. Buenos días, amigos, estimado profesor Johnny, por aquí Fran García. La educación latinoamericana, tan importante como eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aborígenes tenían un sistema educativo, cultural y tecnológico avanzado, es obvio que con la llegada de Colón todo eso cambia. Todos nuestros orígenes ancestrales cambian por una nueva metodología y cultura de vida europea. Y Venezuela, por supuesto, fue uno de los pilares primordiales principales de la educación latinoamericana. Todo de Venezuela trascendió. Tenemos ahí al maestro Andrés Bello, obvio, Simón Rodríguez, y por supuesto el Libertador, que se trajo para acá su amigo Lancaster. Instaló aquí esa teoría lacasteriana, la escolástica, el cálculo aritmético, el aprender a hacer otras cosas. No obstante, eso era tomando en cuenta el aspecto europeo, pero nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros orígenes venezolanos. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Prieto Figueroa, creador del INSES, más que todo eso, y de su sistema bolivariano venezolano educativo, hay que acotar que, así como Prieto Figueroa, habían otras personas, otros pensadores buenos, que fueron obviados. No sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero la educación venezolana es buena, es bonita. Sin embargo, tiene que haber un cambio de perspectivas. Y este fenómeno de ahorita, de estos años, que es la pandemia, nos debe llevar a la reflexión con muchas cosas, sobre qué educamos y a quién educamos y por qué educamos. Creo que es una lucha grande, es una lucha importante. Así se puede. Considero que la educación debe ser más humana. Si bien es cierto, tenemos que evitar la pereza del conocimiento. La educación tiene que ser más humana, más social, menos mnemotécnica, menos económica. Son muchas cosas que debemos hacer. Y este doctorado nos lleva a abrir nuestra mente para que entendamos que la vida es mucho más que una instrucción. La vida es vivirla, la vida es aprenderla. Si va esto para mí y para todos, y que este estudio que estamos haciendo nos eleve la mente, nos eleve el conocimiento y formemos lo que tenemos que formar. Muchas gracias.